Hola, muy buen día. En el día de hoy veremos el tema de hacer análisis de normalidad de una muestra en RStudio. Vamos a ver cosas básicas en esta clase. Para ello, hemos abierto RStudio y vamos a ver algunas cosas muy básicas desde cómo escribir en el script y cómo hacer una prueba de normalidad. En este caso, como observan, tenemos el signo de número. Debemos tener en cuenta que debemos utilizar el signo de número para escribir. En este caso, vamos a utilizar el signo de número para escribir nombre. Bien, siempre debemos abrir y cerrar con signo de número para que esto no nos presente problemas a la hora de correr las funciones o lo que queramos dentro de RStudio. Bien, entonces es una manera de tomar nota dentro del script. Bien, inicialmente vamos a hacer o a ver los datos del ejercicio. Recuerden que para llevar a cabo las operaciones en RStudio debemos colocar el nombre a lo que vamos a trabajar. En este caso, le vamos a dar el nombre de X a todo lo que está dentro de X. En este caso, le estamos diciendo que con 1000 datos que tengan una media de 280 y una desviación estándar de 19, que sean datos normales por naturaleza y que sea el programa quien decida de manera automática esos 1000 datos. Bien, entonces simplemente nos vamos al final, lo escribimos y nos vamos al final de, de los datos que hemos escrito y damos control enter y como pueden ver en la consola nos aparece ya cargada. Posteriormente escribimos view de ver y colocamos dentro X. X corresponde a la X que hemos asignado el nombre de los datos. Si esto se llama, en lugar de X se llama Y, pues aquí deberíamos cambiarle también por Y. Pero en este caso se va a llamar X y vamos a colocar aquí X. Bien, damos control enter y lo que nos está apareciendo acá es los números y los datos que generó el programa, los 1000 datos que generó el programa de la muestra. Bien, aquí se genera un archivo para permitirnos ver de esta manera los datos. Otra manera para ver los datos es simplemente colocar aquí X y simplemente control enter. Simplemente que aquí no nos los muestran de manera organizada o de manera a manera de columna, sino, pues como pueden observar, como en filas. Pero son los mismos 1000 datos que se nos presentan. En la consola, como lo pueden observar, son 1000 datos. Bien, esos son los 1000 datos con los que vamos a trabajar y son los que en este caso nos generó el programa. Pero recuerden que también nosotros podemos subir datos de Excel, cosas que veremos en una próxima clase. Por ahora vamos a trabajar con datos generados desde RStudio. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Lo que vamos a hacer es generar una prueba de normalidad, en este caso una prueba de normalidad de Shapiro. Entonces simplemente vamos a escribir shapiro.text y le vamos a colocar la base de datos donde están los 1000 datos que genera el programa, en este caso X. Recuerden que este X viene del nombre que le colocamos a nuestra base de datos. Y le colocamos también que generen el p-value. Entonces damos al final, damos control enter y nos genera el p-value o la prueba de normalidad de Shapiro para los 1000 datos. Ahora, vamos a generar el histograma, la gráfica que nos va a decir
frecuencias de los datos, nos va a mostrar cómo se comportan los datos. En este caso vamos a colocar is, vamos a analizar la base de datos X, le vamos a decir que los límites del eje X, que va a trabajar con la base de datos X, que el color va a ser lavender, que en este caso no va a tener un título, y vamos a indicarle también los límites del eje Y. Bien, entonces simplemente al escribir eso damos control enter y aquí en plots, si nos paramos, nos va a generar el gráfico. Entonces, como pueden observar, realizo el gráfico a partir de las instrucciones que le dimos en el script. Vamos a ver con más detalle el gráfico. Aquí le damos zoom y vamos a ver cómo se genera el gráfico. Podemos hacer más cortos estos espacios o más largo. Podemos editarlo. Damos aquí X y simplemente para editar lo que podemos hacer, por ejemplo, es en lugar de 400 podemos colocarle 350. Aquí podemos darle generar si bien otro gráfico o borrar el gráfico existente. Vamos a darle borrar. Decimos que sí y damos de nuevo control enter y como pueden observar el eje X cambió sus límites. Ahora vamos a agregar el título. ¿Cómo se agrega el título? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es escribir título, en este caso main, y que lo vamos a llamar histograma. Y vamos a escoger un tipo de puente de letra. En este caso vamos a escoger el número 2. Bien, vamos a ver control enter para correr y nos aparece el título que hemos asignado al histograma. En este caso se va a llamar histograma. Veamos que si le cambiamos el número de fuente que aparece. Vamos a borrar aquí. Vamos a decirle que sí queremos borrar y simplemente vamos a decir, por ejemplo, 5. A ver qué tipo de fuente nos aparece para que vean que cambia. Entonces damos, de nuevo corremos. Aquí podemos instalarnos si bien al inicio o al final. Le damos control enter. Aparece la gráfica y ahora el título. Si se dan de cuenta cambia el tipo de fuente. Ya es distinta. En este caso pues vamos a seguir utilizando la fuente 2 para que sea como un poco más apropiada a la hora de hacer el gráfico. Entonces nos paramos al final, al inicio, al final, control enter y ese es nuestro histograma de los 1000 datos que hemos analizado. Posteriormente vamos a hacer una gráfica de dispersión. Recuerden que nosotros podemos hacer anotaciones. Vamos a hacer aquí una anotación con signo de número y vamos a colocar una gráfica. Una gráfica, en este caso una gráfica de dispersión que nos va a mostrar pues cuál es la dispersión de los datos. Si vemos, colocamos plot y colocamos la base de datos que vamos a analizar, en este caso X. Y como observan, en el espacio de gráficos se generó el gráfico que nos muestra la dispersión de los datos. Vamos a verlo con más detalle, damos zoom y vemos cómo de los 1000 datos, cómo se comportan a lo largo del eje X. Esa es la dispersión de los datos. En este caso vamos a utilizar un índice que es el índice de kernel para ver otra manera de comportamiento de estos datos que parece mucho al histograma. Entonces la densidad de kernel nos muestra
de nuevo el comportamiento de los datos. Si quieren cambiar de gráfica y comparar las gráficas, podemos ver las distintas gráficas que hemos generado a partir de dar clic en estas flechas. Bien, ahora, bien, si nos surge la duda de alguna de las cosas que hemos utilizado aquí, podemos utilizar aquí la opción de ayuda. Entonces vamos a ayuda y escribimos density, por ejemplo, que es una de las dudas que nos genera esta palabra que se refiere en el código de programación. Entonces, damos density, enter, y nos explica que es la estimación de la densidad de kernel. Nos da una breve descripción, algunos usos, algunos argumentos, algunos detalles, algunos valores que se deben utilizar en la programación y algunas referencias. Fíjense que también vienen con algunos ejemplos de cómo utilizar el índice de kernel. Esto no solamente para este tipo, pues para density, sino para cualquier otra duda que tengan, pueden utilizar la opción ayuda y escribir la palabra que genere alguna pregunta dentro del código. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que estos conceptos básicos les ayuden a entrarse en este gran universo de RStudio y les genere no solamente nuevos interrogantes, sino también nuevos retos para aprender de este maravilloso programa. Nos vemos a la próxima y recuerden suscribirse al canal.